Ya, ya ver, ya bueno. Vamos a ver el tema de las obras viales y lo vamos a entender a partir de los planos y luego de esto vamos a ir hacia atrás, ¿no? Hacia los cálculos, los conceptos, los criterios y las normas. Entonces, para el desarrollo de un plano topográfico es muy importante tener certeza de la calidad de información que nos sirve como soporte. Entonces, para eso les voy a conversar sobre este punto, ¿no? Registro de información topográfica en campo. Ya. Acá hay que tener claro unos conceptos. ¿Ya? El equipo de registro en campo puede ser varios, ¿no? Una estación, un GPS, y dentro de todo esto hay que tener, hay que precisar unos conceptos que nos sirven tanto para las actividades de campo y el proceso en el software. Ya. Listo. El primero son las referencias topográficas. Que las referencias son puntos con coordenadas conocidas, georreferenciadas o arbitrarias que sirven de soporte para la localización y orientación de los puntos registrados topográficamente. Luego está el código de puntos, el breakline y el boundary. Ya. Entonces, acá hacemos un detalle más extenso a qué se refiere con referencias topográficas y qué es lo que se necesita. Acá dice, ¿no? Registrar el protocolo del anexo 2. Este documento se los voy a entregar también para que lo puedan usar o tengan mayor alcance, ¿no? Estoy seguro que cuando trabajen lo van a usar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, para las referencias topográficas uno debe indicar, ¿no? El número de puntos, sus coordenadas y alguna observación. Luego, todos los puntos que tú registres, porque son demasiados, en un proyecto hay demasiados tipos de puntos. Por ejemplo, ustedes si van a hacer un levantamiento topográfico o están trabajando en un proyecto en ciudad, ¿no? Ustedes se pueden imaginar si su proyecto está en el parque Kennedy, que está en Miraflores, en el óvalo, ¿no? Por ahí. Si se imaginan, si van a registrar puntos, ¿cuántos códigos de puntos van a tener por ahí? Pueden decir algunos. Por ejemplo, yo digo postes. Ustedes. Vereda. Poste, vereda. ¿Qué más? Arbolitos. Arbolitos, ¿no? Y tipos de árboles, incluso, ¿no? Carroceras, las bancas. Ya, ustedes tienen que hacer un proyecto acá para hacer algún cambio, una modificación, lo que quieran. Esta es una foto antes del apocalipsis, ¿no? Ya. Hay bancas, hay parejas, hay sardineles, hay postes, hay veredas, hay vías de acceso, pistas, calles, árboles y tipos de árboles, hay cajas hay semáforos, hay estas líneas de las vías, postes, otros tipos de postes, los guardiavías, hay cajas de luz, cajas de desagüe, hay un montón de cosas que sugiere tener muchos códigos. Entonces es importante tener un listado, ¿no? Por ejemplo, en el trabajo que han hecho en topografía 1, han registrado sus puntos y
¿Ustedes qué código le han puesto a árbol, por ejemplo? ¿O han escrito de frente árbol o han puesto algún código? De frente árbol. Sí. Ya, entonces escribir árbol para cada punto eh, nos obliga a nos obliga a tomar mucho tiempo, ¿no? Para cada punto escribir árbol, cuando nosotros podemos poner nada más que un código como A o como ARB o simplemente un número, ¿no? Es más rápido. Listo. Ahora, este concepto de breakline, mejor se los indico con un ejemplo, ¿ya? Ya miren, viendo esta lámina de acá, que por ejemplo tengo unos puntos, tengo acá unos 3 puntos: terreno natural, talud inferior, talud superior. Terreno natural le he puesto un código TN, talud inferior un código de TI, talud superior un código de TS. ¿Ya? Una edificación existente, le he puesto una E, una tubería existente, por ejemplo T. ¿Ya? Entonces acá vamos a ver algo. Voy a decir que estos puntos cada punto que estoy dibujando simboliza un punto registrado en campo, ¿ya? Entonces, ¿qué código de punto le pondré al que está acá, sobre esta línea verde? ¿Saben a qué se refiere? Por ejemplo, este es un modelo digital del terreno, ¿no? Donde este punto, ¿cuál podría ser? Ese es el talud superior, ¿no es cierto? ¿Perdón? ¿TN podría ser? TN. Claro, puede ser TN. Es cierto. Puede ser terreno natural, pero terreno natural también es el que estoy dibujando ahorita. ¿Ya? Esto es un terreno. Este es un TN, ¿no? Esto es un TN. Lo que estoy ahorita dibujando en contorno azul y fondo negro es un TN. Pero mira, esos TN son diferentes al que el que está con relleno verde, ¿no? Porque se encuentra, por así decirlo, en un quiebre del terreno. ¿Ya? Entonces miren, tú haces el registro de muchos TN, ya está. Pero ahora vas a hacer un registro de un punto que vendría a ser... ustedes conocen que esta inclinación le llaman talud. Es el talud, ¿no? Han escuchado el talud de la carretera, el talud de corte y todo eso, ¿no? Entonces ese talud tiene un extremo superior y un extremo inferior. Es por ello que a este extremo y a estos puntos se le puede decir talud superior o hombro de talud, también he escuchado. Hombro de talud y pie de talud. Entonces, a este talud, que es una línea que está inclinada por lo general, también puede ser vertical, a esa línea se define con 2 puntos en los extremos: talud superior o talud inferior, o hombro de talud y pie de talud, ¿ya? Entonces hay que decir esto, que es un talud superior. Tú registras esto en campo, pones ahí un GPS diferencial o un prisma de una estación total y registras, ¿no? Y en tu código le pones TS. Entonces todas estas líneas van a ser TS, ¿no es cierto?
van a ser TS. Todos estos puntos, perdón, van a ser TS. Ya, dicho esto, les pregunto, ¿qué código tendrá este punto que está acá abajo? ¿Un TI? ¿Un talud inferior? Sí. A ver, chequen. ¿Puede ser un TI o qué? Es un superior, parece. ¿Cuál? ¿El que está en la línea verde? Sí, este acá, este. Ah, ese sería un TS. Un TS, ¿no? Entonces, Sí. es cierto, es un TS. Este también es un TS. Listo. Ahora, el que estoy poniendo ahora, el que tiene contorno azul y fondo amarillo, ¿qué código le pueden poner? Sí. Es un TI, ¿no? Listo. Y estos puntos que están distribuidos a granel son unos TN, ¿no? TN son. Ya. Por acá al fondo estoy viendo unos TI. Por acá. Hay unos TI también. Ahora, entonces como ven, estoy poniendo los puntos por código, ¿no? Tienen su código, sé cuál es cuál. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Ya, yo hago este trabajo, sé qué puntos pertenecen al TS, qué puntos pertenecen al código TI. Y entonces le pido al programa que una estos puntos de tal manera que genere un modelo digital del terreno. Entonces puede ocurrir, y los que han usado Civil se han dado cuenta que el programa puede hacer esto. El programa puede unir dos puntos, por ejemplo, estos dos extremos que estoy dibujando, lo voy a poner con una línea amarilla, una línea verde, no, una línea roja, ¿ya? Ya. El software puede unir esos puntos, ¿no es cierto? El software lo que hace es une puntos, ¿no? Va a triangular. ¿Ya? ¿Y qué pasa si el software hace esa unión de puntos? ¿Qué pasa si es que triangula de la manera que estoy poniendo yo ahora? Ya. Ya, pero puede darse el caso que la gente que esté encargada de hacer esto no se dé cuenta por varios factores, ¿no? Un factor puede ser que la información de campo que se haya registrado se registre como sea, sin ningún orden, sin ponerles códigos ni nada. Entonces, otra persona que esté encargada de hacer el proceso, por lo general en los proyectos hay grupos que se encargan de hacer el proceso de los puntos, hay otros grupos que se encargan de hacer el registro en campo, ¿no? Y no siempre lo hace una sola persona. Entonces, cuando no se tiene orden y uno recibe data o ofrece data sin ningún cuidado, el que procesa la información puede hacer esto, ¿no? Entonces, ¿y qué pasa si estas líneas rojas que estoy poniendo se toman por correctas? ¿Qué es lo que sucede? El terreno que se está modelando, por lo que podemos ver acá, es otro, ¿no es cierto? No es no representa. ¿Perdón? Sí, dime.
Miren, ¿qué cosa pasa si ustedes están trabajando y el resultado del trabajo en campo va a ofrecer lo que está mostrado en estas líneas rojas? ¿Qué es lo que sucede? Diría que revise sus datos. Claro, pero digamos cuando tú ya tienes el plano, ya o sea, es mucho más difícil que te des cuenta. Entonces, lo que quiero decir es lo siguiente, ¿no? Tu proyecto va a estar hecho en función a esas líneas rojas. Y estaría mal el efecto, entonces. Claro, Entonces, Podría ser el recorrido virtual. no, muy de acuerdo con la ficha no se tendría en cuenta ese año. Cambiaría su forma, creo yo. Su estaría intentando poder eso. claro. Lo que estaría pasando es que tu proyecto, el diseño que tú hagas, tú puedes tener un diseño muy esforzado, con mucho cuidado, pero lamentablemente todo el diseño que estás haciendo se va a realizar en función de información que no es correcta, en base a información que no representa la realidad topográfica en el campo. Porque esas líneas rojas no es el campo, ¿no? Son líneas que el software ha unido. Sin embargo, cuando uno presenta un plano bien bonito, con curvas de nivel y todo, pareciese que eso fuese lo correcto, pero no es así. Llega el momento de la construcción y te das cuenta que el diseño no conversa con el campo. ¿Por qué? Porque el modelo digital del terreno no se hizo de manera adecuada por varios motivos. Uno de los motivos principales es cómo se hizo el registro de la información en campo. Por eso estoy poniendo este tema, que es el registro de información en campo. Entonces, si tú no sabes hacer ese registro, si tú no sabes supervisar ese proceso, tu resultado puede ser cualquier cosa menos lo que uno necesita. ¿Y qué es lo que uno necesita? Necesita representar fielmente la realidad topográfica, ¿no? Entonces, sí, lo que tuvo que hacer el programa es unir los puntos de manera correcta, ¿no? Y esa manera, ¿cuál es? Es, por ejemplo, unir desde estos puntos TS a los puntos TI, ¿no? Así. De los puntos T. Pero creo que ese problema es del programa, no más que el que toma datos. Porque yo me acuerdo que cuando hacemos civil, nosotros podíamos corregir las triangulaciones con swap, creo, y remove. Porque a veces también pasaba eso, de que no se veía, o sea, las triangulaciones estaban mal hechas por el civil y nosotros teníamos que corregirlas manualmente. Claro, hay configuraciones y hay unas situaciones que son tan simples de ver que uno sabe darse cuenta de que obviamente esta triangulación no es correcta, pero en el trabajo, en las situaciones particulares, te vas a dar cuenta que no es fácil el detectar esto y hacer los cambios. Entonces, y aparte que sugiere mucho más tiempo, ¿no? Hacer un análisis, un trabajo de hormiga, ver punto por punto, triángulo por triángulo, y cuando se trata de un proyecto inmenso, eso ya no funciona, ¿no? Entonces, lo que funciona es lo que les voy a enseñar ahora. Entonces, uno tiene que usar esas herramientas que dijo su compañero, el swap, el cambiar de la dirección, que es el swap que menciona, el outline y todas esas herramientas. Lo tiene que hacer en base a una información importante. Entonces, esa información importante es la que le voy a decir a partir de ahora. Sí, pero antes hay que mencionar, ¿no? Lo que está ahorita unido con líneas amarillas es la triangulación correcta, ¿no es cierto? Unir el TS con el TI y
después con lo que corresponda, en este caso otro TS, ¿no? Entonces las líneas en amarillo sí representan una triangulación correcta. Las líneas en rojo van a representar una triangulación incorrecta. ¿Ya? Entonces, esta operación es fácil de hacer cuando se trata de pocos puntos, pero ustedes pueden, por ejemplo, pensar cuánto van a demorar en hacer un trabajo como el que están viendo en pantalla, ¿no? Por ejemplo, todo esto de acá, ¿no? Tarda mucho más. Entonces acá hay que tener cierto criterio, cierto orden. Entonces es en este momento donde entra el concepto previo que les estoy hablando, que por ejemplo hay que conocer qué es el breakline para el Civil 3D. ¿Qué es el breakline para el Civil 3D? ¿Ustedes han usado el breakline? Creo que eso te ayudaba para alinear los puntos correctamente, ¿no? Exacto, sí, o sea, el breakline de verdad es un concepto que no lo usa mucha gente, no sé por qué. Pero el breakline es, digamos, tú le dices al Civil 3D, le dices quiero que uses tal conjunto de puntos como un breakline. Y ahora, en el proyecto hay varios breaklines. Por ejemplo, voy a pintar un breakline, ¿ya? Ese breakline es el siguiente. Ya, esa línea en verde representa un breakline. Entonces, ese breakline está conformado por los puntos, no sé, por los puntos 1, 2, 15, 25, 30 y 52. Entonces, uno cuando registra su información en campo debe decir eso, ¿no? Por ejemplo, hay un breakline, el breakline 2, por ejemplo, y se llama el breakline 2 es el borde superior del talud, está conformado por los puntos 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Entonces, hacer esto en campo sí sugiere un poco más de trabajo, ¿no? Un poco más de orden. Pero, ¿qué pasa? El resultado cuando tú proceses va a estar correcto. El trabajo cuando tú proceses se va a hacer de manera adecuada. Entonces, es cierto que tú tienes que esforzarte un poco más en campo, pero todo ese tiempo que te has tomado en campo lo vas a ahorrar en el procesamiento de la información y vas a estar seguro que de lo que tú representes se va a acercar mucho a lo que está sucediendo en campo. ¿Ya? Entonces ese es un breakline. Por ejemplo, acá hay un breakline, tenemos otro breakline en la parte inferior y tenemos otro breakline que pertenece al talud superior, ¿no? Ya está. Entonces de ese modo nos sirve mucho el agrupar los puntos por códigos y tener conceptos claros como lo que es un breakline, ¿no? Y por ejemplo, en estos temas del puntos del terreno natural, del código TN, aunque no hemos hablado mucho, también son muy importantes. Por ejemplo, con todos los puntos del terreno natural, con todos los puntos que son de talud inferior, talud superior, uno va a representar el terreno, ¿no? El relieve en sí. Y entonces, ¿pero qué pasa si uno tiene una estructura? Por ejemplo, tienes un tanque de agua. ¿Qué pasa si acá tuvieses un tanque de agua, ¿no? Y tú registras esos puntos, tú haces ese registro. ¿Qué pasa si tú registras eso, ¿no?
vas a registrar esos puntos mediante métodos topográficos con equipos como estación total o GPS diferencial, ¿no? Esos puntos que estoy dibujando pueden pertenecer al terreno, ¿no? Pueden tener dos códigos a la vez, ¿no? Puedes poner el borde inferior del tanque, que también puede servir como terreno natural. Pero ¿qué pasa si ya estás registrando estos puntos, ¿no? Las estaciones totales tienen opción de medir con láser y puedes registrar estos puntos. Y ya sabes qué estaría pasando si el software toma esos puntos como parte del terreno, ¿no? Ahí estaría habiendo un error, ¿no? Y esos errores saltan más cuando hay elementos verticales, como una antena, por ejemplo, ¿no? O una torre. Entonces, cuando hay esos elementos que son verticales, lo que puede pasar es lo siguiente. Un momento. Cuando uno tiene un elemento vertical y está tomando esos puntos en el terreno para después procesarlo, y si es que uno no sabe decir a qué código pertenecen o no revisa cómo está triangulando, lo que puede pasar es que el software por sí solo se ponga a unir puntos, ¿no? Y entonces lo que va a hacer el software es lo siguiente: va a unir esos puntos así, ¿no? Y va a crear una vista que no es correcta, y uno puede pensar que ahí existe una especie de cúmulo de terreno o un pequeño cerrito, ¿no? Entonces, aunque ahorita viéndolo así con colores, que claramente no es, en la vida real pasa, ¿no? Sucede, a la gente le pasa. Entonces, ustedes que pueden realizar estos trabajos o que van a supervisar esos trabajos, son los detalles en los que tienen que entrar en cuenta, ¿no? Tienen que ir cuando estén en campo y decir, ¿no?, cómo vas a registrar los puntos, cómo vas a poner los códigos, cómo lo vas a agrupar, cómo le vas a indicar a la persona que va a hacer el proceso para que respete la información que se está tomando y el modo, ¿no? Aunque parezca obvio que acá está dibujado en colores, y ahora en un trabajo real, cuando son miles de puntos, son muchos días de trabajo, a esto póngale el factor cansancio, el factor altura, el factor que están en un terreno que no es para nada factible caminar. Entonces es ahí donde suceden estas cosas que en papel con colores nos parece fácil, ¿no? Entonces, cuando se supervise hay que tener en cuenta todos estos detalles, y cuando ustedes mismos hagan el trabajo aún más, ¿no? Aún más. Listo. ¿Tienen algún comentario o pregunta sobre esto? Profesor, en ese caso, ¿todavía más adelante estará hablando sobre la corriente? Sí, claro. Ya, bueno, entonces, en resumen, lo que estamos viendo ahorita en esta imagen es un proceso de información, ¿no? Este proceso de información está en base a data de campo. Este proceso se hace en función o bajo las premisas de la data de campo. Entonces, si la data de campo es basura, no tengas duda en que tu proceso va a ser basura también, ¿no?
Entonces por eso hay que cuidar mucho la data inicial, ¿no? Porque de esa data de campo vienen muchas cosas. Por ejemplo, primero vas a procesarlo en el Civil 3D. A partir de eso vas a hacer tus diseños, el diseño de las vías o de cualquier obra, ¿no? Vas a diseñar, por ejemplo, también las obras de arte, ¿no? Las cunetas, todo ese asunto. Pero si tu data inicial no es la correcta, pues todo lo que venga después va a estar de manera no acorde con el campo, ¿no? Ya. Acá les pongo unos ejemplos de planos topográficos para entrar en cuenta de cómo hay que ubicar los elementos, ¿no? Por ejemplo, acá ven unas vistas de planta, unas vistas de corte y tablas, ¿no? Por lo general va a ser así: vista de planta, cortes, puede ser secciones transversales o perfiles, y tablas. Y tienen que ver la manera adecuada de ubicar esos planos, ¿no? De tal manera que se vea bien y que no sean un poco egoístas de querer meter todo en un plano, sino sin problema generar 2, 3 láminas y en tamaños adecuados, ¿no? Considerando que estos planos se van a imprimir y es con los que la gente va a ir a campo, ¿no? Acá tienen unas vistas que pueden revisar ustedes con más a detalle. Estos planos en planta tienen grilla, tienen el símbolo del norte, tienen detalles. Acá hay un modelo digital de un diseño de una plataforma. Acá también este es un pad, son unos cúmulos de material, por ejemplo en las minas. Estos cúmulos llegan a ser tan grandes como montañas en las mineras antiguas. O sea, en las mineras que ya tienen muchos años trabajando, estos cúmulos llegan a ser tan grandes como montañas. Ya. Ahora, dicho todo esto anterior, vamos a estudiar nuestro proyecto, ¿ya? Nuestro proyecto en sí es la conformación de una rasante. Ahora, la conformación de una rasante es tan igual para varios tipos de proyectos que para una carretera. En este caso, la rasante que les voy a mostrar es para una tubería. ¿Ya? Esto voy a cambiarlo mejor. Voy a poner rasante nomás. Conformación de rasante. Conformación de rasante. Y ahí tienen esa rasante. ¿Qué es la rasante? La rasante es la superficie final según el diseño, ¿no? La superficie final que tú vas a conseguir a través del trabajo de movimiento de tierras. Por ejemplo, acá pueden ver cómo esta máquina se encuentra en un proceso de corte en un área rocosa. Por eso está usando un picotón, ¿no? Y entonces está haciendo todos los trabajos para llegar al nivel de rasante. A la derecha ven un talud de corte, ¿no? A la derecha pueden ver un talud de corte, ven los puntos de talud superior, talud inferior, y esta máquina está haciendo las operaciones de corte, movimiento de tierra en corte. ¿Para qué? Para llegar a nivel de rasante. ¿Qué es el nivel de rasante? Lo podemos ver en la siguiente foto. Esa superficie terminada que está a nivel tiene una inclinación, tiene tramos rectos, tiene tramos en curva, tiene una cierta pendiente. Eso es la rasante terminada. Puede ser en tramos de corte o relleno, ¿ya? Entonces ahí está la rasante, ¿no? De un tramo ya terminado, ya está preparado para colocar lo que se tenga que colocar ahí. Por ejemplo, ¿no? En una carretera, en esa rasante, ahí estás a nivel de subbase. ¿Qué significa eso? Que vas a colocarle una base, o varias bases, o varias capas
Puedes ponerle asfalto, afirmado, ¿no? Concreto, cualquier base que sea la carpeta final de esa vía. Entonces ahí es una rasante determinada que nos sirve como subbase, que le va a dar soporte a la base, ¿no? A la base puede ser un pavimento, por ejemplo, como el asfalto. Ya está. Unas fotografías de referencia. Este proyecto es justo en el que estoy trabajando, que está en una minera Sauder, que queda en Moquegua, Tacna, en Tacna. Ese lado pertenece a Tacna. Entonces, no parece, pero esa tubería de impulsión sugiere bastante obra, ¿no? Tan grande como una carretera, como pueden ver acá. O sea, esa tubería necesita toda esta estructura para que discurra por donde tiene que ir, ¿no? Y es más, hasta necesita puentes. A la izquierda pueden ver una colocación de concreto para los soportes de puentes. Ahí está la gente con sus andamios, con sus equipos de seguridad. No son cualquier andamios, los andamios están en función al diseño de la estructura. Pueden ver, si ven más a detalle, todos los elementos de seguridad que tiene este proyecto, ¿no? La gente con su perfil, con su arnés, con su línea de vida, con su tapón auditivo, los conos de seguridad, las barreras, todo perfectamente en función a normas, ¿no? Porque también en las minas se sugiere bastante, o se exige, perdón, el tema de la seguridad, ¿no? Yo espero de que todos tengamos la suerte de ir a trabajar en la medida que uno va aprendiendo a lugares cada vez más formales, ¿no? A veces incluso cuando he caminado por los sitios acá en Lima, las obras que, por ejemplo, yo estaba viendo mucho una obra que estaba en la Vía Expresa por Miraflores. Las medidas de seguridad son bien bajas, muy bajas, son muy bajas, ¿no? Entonces, al parecer, las obras que están en ciudad son menos exigentes en seguridad que las obras que se encuentran en mina o los proyectos que es más grandes, como por ejemplo carreteras, los canales hidráulicos y todo ese tema, ¿no? Entonces yo espero que la mayoría de ustedes, nosotros, estemos en sitios, o busquemos, mejor dicho. O sea, nuestra intención es buscar este tipo de empresa que respete la seguridad y nos da toda esa cultura, ¿no? Y cuando tengamos toda esa cultura de seguridad, va a ser chocante ver o presenciar o estar incluso en lugares donde no se cumple, ¿no? Ya. Ahora, esta foto que les paso, esta fotografía. Allá, a ver. ¿Me confirmas ahora si ves? Sí, en la pantalla. Está claro. Yo también tenía problemas. Salí y se arregló. Intenta hacer eso. Ya, a ver, revisa por favor.
que ya no te das, o sea, ya hay un momento donde estás tan acostumbrado a usar estos uniformes, estos equipos, que ya no te das cuenta que lo tienes puesto. Yo, por ejemplo, he llegado al extremo de que, no sé, estoy caminando todo el día, un día que tengo que salir a campo a supervisar, y siento que me pica la cabeza, me rasco el casco y ya está. Pasa algo raro. Eh, y ya es cómodo, ayuda. Eso ya se logra con la costumbre. Ya, creo que su compañero ya entró, ¿no? Listo. Entonces miren, yo les pongo esta foto. En las fotos anteriores hay obra, hay construcción, hay proyecto, ¿no? Hay construcción en maquinaria, hay recursos de maquinaria y equipo, hay recurso humano, hay diseño y todo. Todos estos procesos están en función a los planos. Y esta fotografía en especial la coloco porque dice copia controlada. Entonces, nosotros tenemos que ejecutar la obra con documentos formales, vigentes y controlados, ¿ya? ¿Qué pasa si tú tú has recibido planos en el día 1 y estás construyendo tu obra con esos planos hasta el día 30, ¿no? Pero en el día 31 hubo un cambio de plano, se cambió la ingeniería, se cambió el diseño y se generó una nueva versión. Entonces, esos planos que tú tienes en tu poder, tienen que colocarle otro sello que diga que es superado, que no es vigente, por lo tanto no puedes usarlo. Entonces, ahora, esa operación puede ocurrir N veces, y entonces tu proyecto va a cambiar, puede cambiar en forma y fondo. Y ahora, si tú no estás al tanto, o la persona que se encarga de hacer el control de documentos, de calidad y todo el tema, no está al tanto de todo esto y ustedes no saben conversar, lo que puede ocurrir es que estés trabajando en el día 60 con información que fue vigente hasta el día 40. Es decir, has hecho obra 20 días que no va a estar conforme. Por lo tanto, se va a tener que corregir. Y esa corrección, ustedes saben que tiene impacto en tiempo y dinero, ¿no? 20 días construyendo algo que no tiene que ser, 20 días que tienes que de mucha maquinaria pesada, de mucha fuerza obrera y todo el tema, es un poco delicado. Entonces es bastante peligroso. Ahora lo que vamos a hacer hoy día, les voy a enseñar a hacer un plano, ¿no? Un plano. Pero les quiero decir lo delicado que es hacer un plano y digamos lo bueno que vamos a conseguir y la consecuencia que trae su mal uso, ¿no? Entonces un plano muy bonito, todo tienes buen gusto, haces el plano, lo imprimes, todo correcto, pero el uso en un proyecto no es un uso que es pasivo, que está ahí, que el plano simplemente es un papel, sino ese plano está vinculado a muchas cosas, está vinculado a la ingeniería, está vinculado a lo que tienes que hacer y cómo tienes que hacerlo, está vinculada a las instrucciones aprobadas, a las instrucciones vigentes, ¿ya? Entonces un plano podría ser peligroso para ti que lo haces, para ti que lo revisas o para ti que lo usas, ¿ya? ¿Qué pasa, digamos, si es que a su compañero, no sé, a Rafael, Rafael está construyendo, ¿ya? Y después todos se dan cuenta que esos planos no eran. ¿Cómo se defiende Rafael? Se defiende de la siguiente manera: yo estoy usando planos que dicen copia controlada, que son vigentes, que me han ofrecido a mí estos planos. Ahora, no hubo nadie que me dé la pauta de que esa ingeniería ya no era vigente, ¿no? Entonces, cuando se haga la revisión, efectivamente van a ver, sí, es cierto, él está trabajando con planos que eran vigentes. Y la falla fue que tal vez la oficina de calidad no actualizó o no distribuyó los planos en campo. Entonces,
un plano puede ser algo que te ayuda mucho, te da pauta. También puede ser peligroso cuando es desfasado o incorrecto, pero también es una herramienta que te da sustento a ti. Yo estoy trabajando, estoy respetando el plano, estoy haciendo esto porque el plano lo dice, acá dice en tal nota, en tal especificación, en tal detalle, ¿ya? El plano podría ser peligroso y también los planos también tienen un componente bastante poderoso en el sentido de esta fotografía, porque podemos ver un plano y hay un metrado que dice hay un metrado, por ejemplo, que nos dice la excavación en roca maciza. Hay un metrado de 27.000 cubos, ¿no? 27.600 cubos. Entonces 27.600 cubos, que te paguen por metro cúbico $50, entonces con eso vas a cobrar $1.380.000, ¿no? Entonces ese plano que tú has hecho, ese cálculo que tú has realizado, ese volumen total que tú estás ofreciendo, nos sirve para mucho, ¿no? Mira, en esta empresa nos está sirviendo para saber cuánto cobrar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa si tú haces mal el cálculo, ¿no? Por decir, tú tienes un error que el número no sacas con 27.600, sino con menos, con 27.000 nomás cubos por $50 es 1.350.000, ¿no? Entonces, ¿cuántos miles de dólares estás perdiendo por tu cálculo, por tu error en cálculo, ¿no? Hay varios miles de dólares que están en función a tus cálculos que están mostrados en tu plano, ¿no? Entonces el plano sirve sí como referencia para construcción, pero también para otros procesos, para controlar el alcance, para ver cuánto has avanzado, para ver cuánto vas a cobrar, para ver si es que lo que has avanzado está en función al plan para acabar el proyecto, ¿no? Entonces los planos, en suma, sugieren mucha responsabilidad, ¿ya? Es como un gran poder necesita una gran responsabilidad. Ya. Acá hay unas fotografías del proyecto para que vean cómo es el terreno. Es accidentado, rocoso, peligroso de caminar por estos lugares. Hay que tener protocolos. No puedes caminar al costado de una maquinaria, tiene que haber un vigía. El vigía le tiene que dar la orden a la máquina de parar la máquina. Es más, si queremos ser más exigentes, el vigía le dice al operario: apaga tu máquina, baja de tu máquina, y las personas recién pasan, ¿ya? No pueden pasar con una maquinaria que está trabajando, porque giran muy rápido, son muy extensas y les pueden causar algún daño, incluso fatal, ¿no? Porque el operador no los ve a ustedes, no los ve, no los escucha. Por eso tienen que poner un vigía, una persona que esté mirando el entorno. Ahora también pueden estar caminando y una roca se puede desprender, ¿no? Hay que tener todos esos cuidados. Pedirle a la persona que está en la máquina que vaya haciendo un desquinche de todos los materiales que puedan ceder, para que no se desprenda en un momento que no se espera, ¿no? Entonces, en este proyecto se ha hecho un registro del terreno, ¿no? Desde ya, algo particular les comento. Yo llegué a este proyecto en una etapa un poco avanzada, y lo primero que me di cuenta es que no han hecho estos formatos que yo les he enseñado. Entonces, cuando han procesado la información, no ha salido tan bien, ¿ya? No ha salido tan bien porque no han respetado esos formatos de los códigos, de los breakline, nada de eso. Han tomado puntos, han procesado y han lanzado. Ya está, toma, ese es el modelo digital del terreno, ¿ya? Por eso les digo, incluso eso sucede, o sea, es real, eso pasa. Hay gente que no lo respeta o simplemente no sabe, ¿no?
Acá tenemos una vista que para algunos de ustedes es familiar, son un registro de puntos en el espacio, tienen coordenadas norte, este, z, tienen una descripción y a partir de eso uno va haciendo un modelo digital del terreno. Acá en esta fotografía vemos ya en una etapa avanzada de corte, ¿no? Hay un corte avanzado donde tienes que calcular el volumen de movimiento de tierras. Ahora, esta imagen se la muestro ¿por qué? Porque en este tipo de proyectos de movimiento de tierras no es un proceso estanco, no es un proceso que es pasivo, no está estático. Este movimiento de tierras es, ya, en la fecha, en enero vamos a hacer del tramo tal al tramo tal, luego en febrero vamos a avanzar el otro tramo, pero tal vez en este mes avanzamos a la par 5 tramos, y ahora de esos 5 tramos tengo que pagarle a la empresa que se encargó del movimiento de tierras, del tramo 1 y 2, para después también en ese mismo mes pagarle a la empresa que hizo el saldo faltante. Pero ahora esa empresa ya no lo va a hacer, lo vamos a hacer nosotros con recursos propios. Y entonces lo que avanzó la empresa 1, ahora lo va a asumir la empresa 5. Y voy a pagarle a la empresa 1, 2 y 5, pero hasta el mes 4. Lo que les quiero decir con eso, de que todos los registros que hagamos en los planos, en los controles de avance y todo, tienen que ser muy ordenados. Entonces desde ya tienen que aprender a ser muy ordenados con su data, con su registro. O sea, no es sencillo como algo cuando tú llevas una clase, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3 y ya está, ¿no? O sea, no es solamente eso. Y ahora, uno cómo afronta todo esa cuando se complica, simplemente con orden, nada más. Mientras tú tengas orden y lo que ofrezcas, cuando tú das un número, es como lo que les pasó en el tema de la pregunta 9. Mira, yo te ofrezco este número, pero te escribo las consideraciones. El volumen es tanto, con las consideraciones siguientes, ¿no? Que el tipo de material del terreno es rocoso, de la progresiva tal, que las excavaciones se realizaron por tal entidad, no sé. Entonces, el orden es lo que nos va a salvar finalmente, ¿ya? Y el orden no te lo enseña en ningún lado, ¿no? Como les decía, el buen gusto no te enseña en ningún lado. El orden tampoco te lo van a enseñar, ya depende de cada uno de nosotros. Y entre más pronto los tengas, mejor. Acá ya hay unas últimas referencias sobre estos proyectos y sobre los cálculos que nosotros podemos ver. Por ejemplo, en este tramo del proyecto ocurrió que el terreno se produjo un plano de falla a partir del cual el terreno se deslizó. Por lo tanto, se ha tenido que reponer esa parte con material de préstamo. Lo puesto en rojo, lo señalado en rojo es un material de préstamo, ¿ya? Es decir, se ha rellenado no con el material propio de la excavación, sino se tuvo que traer un afirmado, ¿ya? Y entonces uno hace su cálculo y dice son 90 metros cúbicos. Pero ese dato, como les digo, lo que quiero dejar en claro de que todos estos datos que nosotros calculamos, revisamos, no son tan sencillos e inocentes, sino 90 metros cúbicos significa muchas cosas. Significa cuánto tiempo voy a demorar, cuántos recursos voy a usar, cuánto dinero voy a tener que invertir ahí, qué medidas de seguridad voy a tener y tantas cosas. ¿Cuándo voy a hacer eso? Lo puedo hacer ahora, lo dejo para el siguiente mes y demás temas, ¿no? Un metrado, que es parte de nosotros, se desprende muchas cosas para todas las áreas, ¿no? ¿Cómo voy a hacer ese relleno? ¿Por cuántas capas? ¿Cómo voy a hacerlo, no? Tengo que tener las especificaciones de calidad y todo el tema. Listo, acá podemos descansar un poco, ¿ya? Que es bastante amplio y he tratado de hacerla corta. Son las 10. Vamos a vernos a las 10:15, ¿ya? ¿Están de acuerdo? Ok, profesor. Ya.